Buenos días desde La Bañeza. Estamos en un lugar especial. La cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno en La Bañeza va a ofrecernos, gracias a ellos, una misa especial del Día del Triunfo. Carlos Santa es miembro de la cofradía. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, bienvenidos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy aquí? Pues hoy celebramos el Día del Triunfo, que es la fiesta de la cofradía. Se viene celebrando ininterrumpidamente desde su fundación en 1667 y además de celebrar una misa como festividad de esta cofradía, también es el acto en el que entrará el nuevo mayordomo que formará parte del órgano directivo que es el cabildo de la cofradía. Es lo que vamos a ver ahora, a continuación, además oficiada por el señor obispo de Astorga. Hoy tenemos la suerte, efectivamente, que el obispo de Astorga, don Jesús, nos va a acompañar presidiendo la misa. Es una cosa muy singular y a la que estamos muy agradecidos. Lo vamos a ver en directo a través de la 8. Carlos Santa, muchas gracias. A ustedes.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, invitados por el Señor, al que contemplamos con su cruz hacia el Calvario, como acabamos de cantar, y que nos hace partícipes de ese misterio de amor que es la Eucaristía, para celebrarlo dignamente, hemos de comenzar reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que para salvar al género humano has querido que tu unigénito soportara la cruz, concede a quienes hemos conocido en la tierra este misterio alcanzar en el cielo los premios de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, desde el monte Or, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni agua y nos dan náuseas este pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando la serpiente mordía a uno, miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios.
se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él en cambio sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es la luz y la verdad. Tu palabra es pan que me alimenta. Habla, Señor. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos sacerdotes concelebrantes, querido alcalde, querido juez y demás miembros del Cabildo de la Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, representaciones de otras cofradías, hermanos y hermanas, nos hemos reunido para celebrar la fiesta del titular de vuestra cofradía, nuestro Padre Jesús Nazareno de esta ciudad de La Bañeza. Lo hacemos en un momento verdaderamente difícil e histórico, en un momento en que sufrimos una tremenda crisis iniciada en el año 2008 en la forma financiera, continuada en el 2020 con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y rematada últimamente con la reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esta crisis, que resulta ser global, que está afectando al ser humano en todas las dimensiones y a todas las instituciones también, está sembrando de dolor, desesperanza y muerte en nuestro mundo. En estos momentos, a la vez que experimentamos una gran fragilidad, nos abrimos a la palabra de Dios para encontrar luz y nos vemos empujados a mirar a Jesucristo, al Nazareno, suplicando paz, sabiduría y determinación para hacer real el respeto a la dignidad humana y a la libertad de todas las personas y pueblos. Como discípulos que somos del Señor, le miramos siempre con cariño y humilde disponibilidad. A veces le contemplamos en contextos, en momentos alegres. Hoy le vemos cargado con la cruz, un instrumento lleno de significados que yo voy a expresar en 3 momentos. El primer significado de la cruz es signo, es la vileza humana, fruto de ella es ese instrumento. La cruz fue creada y usada como patíbulo destinado a la tortura y la muerte de personas de baja condición. No podemos pasar por alto que en ella murieron junto a Jesús 2 ladrones, 2 malhechores. A lo largo de la historia, el ser humano ha ido ideando distintas herramientas para la tortura y la muerte. Hasta hay museos dedicados a ellas. Su número y variedad son increíbles y denuncian el irrefrenable afán del ser humano dominado por el pecado de someter y acabar con el que se opone a sus planes. Pues bien, estos instrumentos han ido mutando y ahora son los misiles, las granadas, las balas. Destruyen edificios emblemáticos, pero también de particulares, y sobre todo matan a inocentes a los que incluso se les ha invitado a salir de sus refugios con la promesa de trasladarlos a través de corredores humanitarios a lugares seguros. Estas son las cruces hoy mismo, las cruces que atormentan y matan a muchos ucranianos que se convierten para nosotros en imagen del Nazareno con su cruz a cuestas. Jesús fue ajusticiado en base a una condena sostenida en último término en el deseo de acabar con alguien que suponía un peligro para los intereses de los poderosos de su país, de su pueblo. También la paz rota en Ucrania se basa en intereses egoístas y mentiras, proteger a los compatriotas de no sé qué peligro, evitar el avance militar de la OTAN, derrocar a un gobierno siempre capitaneado por nazis y drogadictos. Se demuestra una vez más que la violencia de la guerra siempre está precedida por la violencia de la mentira y de la propaganda que manipula conciencias. La vileza y el mal son contagiosos. Basado en un texto de San Pablo, el Papa Francisco, en su mensaje para la Cuaresma de este año, nos invita a no cansarnos de hacer el bien. Una de las formas, junto con la oración y el ayuno, ha de ser también la limosna, expresada a través de distintas formas: el pronunciamiento para que cese la agresión, la acogida de los refugiados, la ayuda a través de la colecta que nuestra Cáritas nos propone hacer el próximo domingo y que aquí mismo vais a hacer, porque lo vi ya anunciado también. En primer lugar, pues, la cruz, signo de la vileza humana. En segundo lugar, la cruz, signo del amor de Dios. Como dice el evangelista San Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que no perezca nadie de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna.
La muerte de Jesucristo en la cruz es un signo del amor del Padre que nos ha entregado a su Hijo. Y también es un gesto, un signo del amor del Hijo que aceptó voluntariamente la voluntad del Padre. Como hombre que era, deseaba vivir y hubo de vencer la tentación fundamental que recordábamos en la lectura del Evangelio de ayer mismo sobre las tentaciones, la de ignorar la misión que el Padre le encomendaba para hacer suyo un mesianismo triunfante y placentero. El amor movió a Jesucristo a la humillación. Lo proclama San Pablo en la carta a los Filipenses, uno de cuyos fragmentos hemos proclamado como segunda lectura. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Además, el apóstol de los gentiles, teniendo en cuenta la divinidad de Cristo, pone la muerte en cruz como ejemplo supremo de humildad y obediencia. San Gregorio de Nisa se pregunta ¿qué hay de más humilde? El Rey de Reyes y Señor de Señores se reviste de la forma de nuestra esclavitud. El juez del universo se hace tributario de príncipes terrenos. El Señor de la creación nace en una cueva. Quien abarca el mundo entero no encuentra lugar en la posada. El puro e incorrupto se reviste de la suciedad de la naturaleza humana y pasando a través de todas nuestras necesidades llega hasta la experiencia de la muerte. Contemplemos, pues, con admiración este gesto supremo de humildad de alguien que, teniendo poder para aniquilar a todo el que se opone a él, sin embargo, acepta ser llevado al patíbulo de la cruz para sufrir la muerte más indigna. La humildad de Cristo deja en evidencia nuestras soberbias. Con frecuencia nos creemos superiores a los demás, nos consideramos autosuficientes a la hora de afrontar los problemas que nos salen al paso. Pensamos ser los salvadores del mundo. Contemplando al Señor en la cruz, aprendamos la lección de la humildad y pidámosle perdón para que el suero de la gracia cure el veneno que la serpiente maligna ha inoculado en nuestra alma. Finalmente, la cruz, signo de vida eterna y esperanza. La humillación de Jesús recibió la respuesta del Padre. Dice San Pablo que lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. La cruz es también signo de victoria, fuente de vida eterna, señal de esperanza. En palabras del Papa emérito Benedicto XVI, Dios se ha mostrado verdaderamente, se ha hecho accesible, ha amado tanto al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en el supremo acto de amor de la cruz, sumergiéndose en el abismo de la muerte, la ha vencido, ha resucitado y nos ha abierto también a nosotros las puertas de la eternidad. Cristo nos sostiene a través de la noche de la muerte que Él mismo ha atravesado ya. Es el buen pastor, bajo cuya guía nos podemos confiar sin temor, ya que Él conoce bien el camino, ha atravesado también la oscuridad. Se nos invita, una vez más, a renovar con valor y con fuerza nuestra fe en la vida eterna. Es más, a vivir con esta gran esperanza y a dar testimonio de ella al mundo. Después del presente no está la nada. Y precisamente la fe en la vida eterna da al cristiano el valor para amar aún más intensamente esta tierra nuestra, y trabajar para construir un futuro, para darle una esperanza verdadera y segura. La victoria de Jesucristo es también la victoria de todos los que creen en Él, de todos los que participan de su vida y misión. Por eso, nuestra vida ha de destilar alegría y esperanza. No tiene sentido, es antitestimonial una vida de fe vivida con languidez, pesimismo, tristeza. Por otra parte, la exaltación de Cristo en la cruz, como sugiere San Pablo, nos compromete a arrodillarnos y a proclamar a Jesucristo como Señor del universo y de nuestra propia vida. En la Eucaristía, que ya continuamos, celebramos el supremo gesto de amor de Dios hacia nosotros y nos alimentamos con el pan de la unidad, de la paz y de la esperanza. Que así sea.
en la ciudad de La Bañeza, hoy primer lunes después del Ángel, festividad del triunfo de la cruz, henos aquí reunidos en memoria y por mandato de la regla de 1667, por la que se rigen y gobiernan los cofrades de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Dicha regla, en su capítulo 10, trata de la festividad que la cofradía ha de hacer cada un año, estableciendo lo que sigue. Ordenamos que en cada un año para siempre jamás, en el día del triunfo, tengamos obligación de hacer la fiesta de esta cofradía con misa y asistentes por las ánimas de los cofrades, vivos y difuntos, y ánimas del purgatorio, a la cual seamos llamados por nuestro corredor, a quien el juez o mayordomo tenga cuidado de avisarle para que asistamos con la decencia que se debe. También en cumplimiento de lo dispuesto en la regla, procederemos ahora a la ceremonia de entrada del nuevo mayordomo. Hermano Carlos Ortega Marcos. En memoria de nuestra regla, cumpliendo el acuerdo que el Cabildo Pleno celebró el Día del Ángel de la Guarda, después de, en conciencia, haberlo mirado bien, te nombro mayordomo de la cofradía intitulada de nuestro Padre Jesús Nazareno y te hago partícipe del gobierno y servicio de la misma. Como juez, he de tomarte juramento. Juras por nuestra regla, la cual deberás leer del verbo ad verbum, que ejercerás el oficio de mayordomo bien y fielmente al contenido de la misma. Sí, juro. Así lo has jurado y así lo observarás y guardarás. Confiando en el corazón de Jesucristo, que triunfó gloriosamente en el leño de la cruz, acudamos a Dios nuestro Padre. Por la Santa Iglesia de Dios, para que no se canse de anunciar en el mundo la única verdad que salva al hombre, que es Jesucristo, roguemos al Señor. Por las intenciones de nuestro obispo Jesús, para que siga el modelo de la cruz del Señor, en su misión de guiarnos por los caminos de la justicia y de la paz, roguemos al Señor. Por los que sufren y los necesitados, especialmente los que están padeciendo el desastre de la guerra en Ucrania, para que nuestra oración les sostenga y nuestra caridad les alimente. Roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos,
para que descubran que el misterio de la cruz esconde la solución a todas las necesidades sociales. Roguemos al Señor por nuestra ciudad de La Bañeza, por sus habitantes, por las necesidades de nuestras parroquias de Santa María y El Salvador. Roguemos al Señor por nuestra cofradía, por su cabildo y su nuevo mayordomo, para que mirando al Nazareno nos sirvan en nuestro camino de santidad. Roguemos al Señor por los difuntos de esta cofradía, para que por medio del leño de la cruz alcancen el premio eterno del cielo. Roguemos al Señor. Ponemos en tus manos, Padre eterno, nuestras necesidades, por medio del triunfo de la cruz de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de Dios nuestro, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que nos limpie de toda culpa esta oblación, la misma que en el ara de la cruz quitó el pecado del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido, por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, los hijos difuntos de esta cofradía, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos ahora a nuestro Padre, llenos de confianza, y lo hacemos siguiendo la enseñanza que Jesús nos hizo, siguiendo la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, intercambiad un gesto de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra no me bastará.
invitados en tu sagrado banquete, te pedimos, Señor Jesucristo, que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido mediante el leño de la cruz vivificadora. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos por los frutos de la cofradía, nuestros hijos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dale, Señor, el descanso eterno. Y líbranos a ellos descanse en paz. Amén. Oremos. Oh Dios, el único que puede dar la vida después de la muerte, libra a tus siervos difuntos de todos los pecados. Y pues creyeron en la resurrección de tu Hijo, sea una glorioso a ti el día de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concluimos la celebración pidiendo la bendición del Señor. También felicitando el nuevo mayordomo, a la cofradía y agradeciendo la presencia de todos. También agradeciendo el trabajo que desde la piedad popular de las cofradías realizan, porque la piedad popular es una expresión de la fe, es una forma cultural que está creada o surge como fruto de la fe. Y es importante hacer también la cantidad que tiene de antes de las fiestas. Por eso os felicito y os deseo ya una feliz Semana Santa y Santa que pronto llegará. Ya estamos, como sabéis, en la peregrinación de Jesús. Así que muchas gracias a todos por la participación. Felicidades a la familia de nuestro Padre Jesús Nazareno en esta fiesta patronal de la Virgen. Como decía, pedimos a la bendición del Señor. Que el Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Amén. Podéis ir en paz.